Buenas tardes. Nosotros les venimos a hablar sobre la historia colonial de Honduras. Nuestra compañera Wimberly y nuestro compañero. Bueno, más que todo, pues yo les vengo a hablar sobre la colonización en Honduras. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran que se las responda, pues me lo pueden decir. En Honduras, ¿a qué se refiere la época colonial y cuál fue su duración? Bueno, fue como una etapa más que todo comprendida en 1502. ¿Qué quiere decir en 1502? Bueno, aquí fue cuando Cristóbal Colón entró a nuestras costas hondureñas. No sé si ustedes han fijado que habla bastante sobre esto en la historia de Honduras, siempre está presente. Siempre está presente. Exacto. Entonces, también en 1821, que fue cuando se independizó de España, ese fue más que todo un gran evento para nosotros. Y se puede decir que esta etapa duró entre unos 319 años. Esta etapa fue más considerada o más conocida más que todo por ser caracterizada por La dominación española. una y otra por la explotación de los indígenas. Porque también, aparte de esto, ellas le querían tener o imponer más que todo una organización social, económica y religiosa. No sé si ustedes saben de que en la historia siempre se habla de religión y la religión siempre va ligada con la política. Entonces, para ellos, la religión era bastante importante. Entonces los españoles trataron de imponer su religión también a los indígenas. Exacto, o sea, aparte del abuso más que todo a los indígenas, también ellos intentaban darles como su religión y imponérsela como para que ellos la adoptaran también. Sí. Entonces, como tal, pues Honduras tuvo que soportar 3 siglos todo lo que era ese abuso. Exacto. O sea, así como nos lo dice nuestro propio himno nacional, también fue parte de eso. Ya hablando sobre ese tema, tengo una consulta. Okay. Quisiera saber cómo se divide lo que era la época colonial. ¿Qué fue lo que caracterizó esta época? Bueno, la época colonial en sí, pues se divide pues como en dos etapas, ¿no? Una de ellas pues sería la conquista, que sería pues ese choque entre sus culturas, pues como lo decimos antes, es como que la cultura que tenían ellos con la cultura que tenía España. Son dos culturas muy diferentes, era un choque muy grande para ellos. Y también fue también muy caracterizada porque los conquistadores derrotaron a nuestros indios. Fue porque ahí fue cuando ya los españoles ya nos conquistaron. Exacto. Ahí ya fue cuando nos conquistaron, más que todo. Y la colonización, bueno, es como el sometimiento y la explotación de los indígenas de la mano de obra, pues porque a ellos, como se sabe en la historia, eran más que todo sus trabajadores. Y es cierto que tenían su tiempo libre, pero ¿qué pasa aquí? Que la historia nos habla de que en sus tiempos libres ellos iban a trabajar a sus casas, o sea, no es como que tuvieran un tiempo libre para ellos. El tiempo libre. O sea, los indígenas tenían su tiempo libre de trabajar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ese tiempo libre lo empleaban en hacer sus cosechas porque también tenían que mantener a su familia. Entonces no podían como tener ese tiempo para ellos, sino siempre iban a trabajar, tal vez no para los españoles, pero sí para su familia. Ajá. Exacto. Entonces, más por eso, también se dice que en eso querían como darles una cultura de la cruz y la espada. ¿Qué pasa aquí? Que la cruz para ellos significaba la religión y la espada pues la militarización, o sea, como una religión militarizada. Es lo que yo les decía antes, que tenían eso ligado de que la religión va con la política, va con las guerras, va con todo, su religión siempre iba con todo. Siempre iba. Exacto. Pues entonces, la religión primero antes de todo. Exacto, o sea, si tenían un puesto religioso, ellos podían abarcar cualquier otro puesto, porque para ellos su figura religiosa era muy importante. En lo que es la conquista, se dice que habían ciertos lugares que no fueron conquistados, pero no es que no quisieron conquistarlos, sí hicieron el intento, pero se dice que hubo uno que se atrevió a quererlos conquistar, o más que todo a engañarlos que tenían eso, de que fueran a donde estaban ellos, por la religión de ellos, pero ellos tenían una religión que defendían bastante.
¿Qué pasa? Que como ellos defendían bastante su religión, ellos no se dejaron engañar. Claro. ¿Y qué pasó? Que el único que fue y quería hacer el intento más que todo fue degollado, porque pues no querían tener otra religión. Ellos defendían mucho su religión. Y esa era la consecuencia. Exacto, es por eso más que todo no se atrevieron. No es que no, por eso ellos se libraron de la conquista más que todo, pero fueron pues partes muy pequeñas. Como les decía, ellos estaban en las montañas, ellos no querían saber nada de nada, pero sí pudieron conquistar varios de los pueblitos que habían, porque tal vez su religión no era tan fuerte. Porque, bueno, como tal, el tema de la esclavitud es muy complejo. Claro, vivieron muchas sociedades y altas, bajas y todo eso. Y se me surge una duda. Yo sé que los esclavos eran la clase más baja, pero existieron también lo que son los criollos. No sé si hay un papel que jugaron ellos en esa etapa. Los criollos más que todo eran hijos de los españoles y los indios, más que todo las indias, por así decirlo. Era como una mezcla entre los españoles y los indios. Pero ¿qué pasa? Que sí tenían su mando, tal vez no como los indígenas, pues que ya eran esclavos más que nada, y ya, pero ellos gozaban de privilegios, por así decirlo. Que esto consta que tampoco se podían meter con lo que era la política, ellos no podían meterse a la política, ni tampoco a lo eclesiástico, porque, o sea, si lo que les estaba mencionando anteriormente es que como la religión de ellos, lo eclesiástico viene de la religión, entonces como la religión era muy importante, no podían tener ese mando, porque no tenían como el privilegio para tener ese mando, para que ellos no aspiraran a más que todo. Durante esta misma época hubo la descapitalización. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos puede hablar de eso? Bueno, la descapitalización es un desbanco o una pérdida de nuestras riquezas, porque nuestras riquezas no quedaban en nuestro país. O sea, lo que es oro y plata, todo esto no se quedaba en nuestro país, siempre se llevaba, o más que todo se pasaba a otros países como Guatemala, de Guatemala a España, de España ya a países europeos como Francia. Exacto, ellos sacaban todo lo que nos pertenecía y se lo llevaban para los otros países que según ellos era más importante, claro. Entonces, por eso más que todo se surgió esto y no pudo avanzar nuestra economía más que todo. Uno de los datos interesantes de eso es que como tal puede ser tipo estafa, ya que los españoles vinieron por el oro y nosotros les dimos un regalo, así que el oro era el tema. Entonces, al mismo tiempo puede considerarse mal, pero al menos conseguimos lo que es un buen invento. Pero igual, eso nos evitó que nosotros creciéramos, que nuestro país creciera, porque no teníamos como esos ingresos para nosotros, porque nuestros ingresos se iban para otros países. Respecto a eso, nosotros queríamos saber sobre las reformas borbónicas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué nos podría decir pues sobre las reformas borbónicas? Sí, en Centroamérica se vivió estas reformas en 1521 y en 1550. Entonces, según Forman, durante este periodo los conquistadores peleaban entre ellos el control y explotaban abruptamente a lo que son la fuerza de trabajo de los indígenas. Entonces, como no existía un gobierno establecido como tal, la población aborigen estaba sometida y la fuerza de trabajo era adulta, ¿no? Entonces, estos mismos pueblos estaban rápidamente en decadencia, O sea, como que a partir de eso todo iba hacia abajo, todo iba en picada. O sea, todo se destruía, todo iba pues sí, desapareciendo más que todo. Como lo mencionó usted anteriormente, todo esto era robado. Entonces, en eso se basa el robo. Era el robo de todo lo que tenían básicamente. Todo lo que tenían, o sea, no solamente en el oro, no también, solamente en el oro, sino ni la plata, todo lo que tenían era fuerza, trabajo, era todo. No era uno solo, era todo. Entonces, durante esta misma época, se intentaba, la corona intentaba meterse, intentaba establecer sus normas, todo lo que conformaba. Entonces, como meterle pues la autoridad que ellos querían tener más que todo sobre ellos, ¿no? Y entonces, en esta misma
autoridad y todo eso, llegaba lo que son las audiencias de Gracias a Dios, que fue en 1541. Entonces, esto servía para proteger a lo que eran los indígenas y buscar, buscar protegerlos, ¿no? Sí, buscar como que tengan un aliado para Un ellos. aliado, sí, que no estén solos, sí. Sí, o sea, querían darle su mano. Darle una mano a ellos. En esto de que dijo de Centroamérica, en 1521 y 1550, según Warman, ¿qué pasó? Según Warman, entonces, en este tiempo lo que pasaba era que los conquistadores llegaban, robaban su fuerza y también se intentaba meter la corona, haciendo que todas las reformas. Entonces fue en este periodo de Fue en tiempo. este periodo, sí. Ah, ok. Lo de Warman, usted tenía una pregunta sobre eso, Yo ¿verdad? sé que Borman en este ámbito es un hombre relevante, algo importante. Solo quisiera saber cómo describe él lo que era esta etapa de la colonia. Describía lo que era la estructura colonial, ¿no? Claro. Sí, entonces, y sus leyes también. Warman señalaba que existía una compleja estructura social. Entonces, en Centroamérica, por los españoles, indígenas, mestizos, esclavos negros y entre otros. O sea que los esclavos negros como que no tenían ninguna autoridad para ellos. También mencionaban que los esclavos negros más que todo eran traídos de otras partes a Eran Honduras traídos de otras partes, sí. para que trabajaran también para ellos. Por eso ahora nosotros tenemos como esos rasgos exacto, de como ser una combinación de era la razas. combinación de nuestras razas. Por eso el dato curioso que yo vi también de eso, que pues gracias a eso nosotros tenemos algunos ciertos rasgos así de color, gracias a ellos, porque no eran solo esclavos de aquí, sino que traían esclavos de otros lados. Ajá, Okay. Pero, sin embargo, en Habsburgo las cosas eran diferentes. Aquí había gran diversidad. Entonces, eso no era tan establecido como lo que era en Centroamérica, pero sin embargo se estableció. Entonces, aquí lo que eran los españoles con los indígenas, ahí lo que va metido son las mezclas de raza. Exacto. Entonces, pero sin embargo, estos no participaban como tal en el gobierno, sino eran metidos. Eran como los criollos, ¿no? Ajá, Que sí. tenían ciertos privilegios, pero no tanto. Pero no tanto. O sea, como era un privilegio intermedio, o sea, Tenía como poder, pero a la vez no. Sí. exacto, o sea, como que tenían, pues, podían ejercer ciertos puestos, pero no puestos tan altos. Sí, sin embargo, defendían sus intereses familiares. Exacto, entonces, Interesante. Yo solo quisiera saber una cosita más de este tema. Si hubo alguna consecuencia a la hora de implementar lo que era la reforma borbónica. Sí, estos mismos impulsaron lo que era el comercio y los ingresos del Estado, o sea, los hicieron. o sea, básicamente ellos lo globalizaron. Ajá, exacto. Lo comercial. Ellos le dieron ese impulso que necesitaban. Sí, también estas mismas provocaron profundas deslocalizaciones de lo que es sociales y económicas. Entonces, aunque se buscó centralizar el poder, esto solo tuvo un éxito momentáneo. O sea, solo fue por un momento y dijeron, bueno, aquí no funcionó, Tal vez bueno, nos va bien y no o sea, tal vez nos vamos a probar y no llegó a nada. Exacto. Ok. Entonces, con el colapso del control mercantil español durante las guerras napolitanas, los europeos buscaron alianzas fuera de acá. Entonces, comerciales con Inglaterra y rompiendo el sistema interior y debilitando cualquier posibilidad de guerra. O sea, ya no tenían ningún poder. Ajá, ningún poder. Como buscaron otras alianzas por otros lugares, al final llegaron que eran alianzas. Ok, entonces no pudieron hacer nada, básicamente. Sí, no pudieron o sea, después de intentar todo, no Después de pudieron intentar llegar a todo, nada. sí. Pues, ¿usted nos podría decir más o menos cuál fue el papel en la economía local según Warman? Sí, el Borman destacaba que las economías locales subsistían, fueron sorprendentemente resilientes. ¿Qué significa que eran resilientes? Que tenían la capacidad de adaptarse. O sea, entonces, más que todo su cultura y toda la economía que ellos traían, más que todo se adaptaba a las condiciones en las que estaban. Sí. Okay. Y estas no fueron vencidas ni por el sistema colonial. O sea, de todo lo que hicieron, no pudieron hacer nada por el por sistema ello. colonial, que era el español. Entonces, ni las reformas borbónicas, que estas mismas también eran españolas. Entonces, a pesar de la presión imperial y los distintos cambios que hubo, ni las económicos sociales
La dinámica local prevaleció especialmente durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces se puede decir que los españoles no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. O sea, ellos como a su manera siempre seguían resurgiendo y no podían como desbancarlos más que todo. Y esta flexibilidad hizo que permitió que los coloniales adaptarse a esta. Entonces se podría decir que era un punto a favor para ellos, ¿no? Y un punto menos para los españoles. Sí. Era como un punto ciego que ellos no podían hacer nada. Un cambio radical y esto era una estructura productiva principal. Claro. Era como un cambio en sí, de cambiar la mayoría, pero establecer lo que ya estaba. Ok. Así ¿Usted nos podría hablar un poco sobre los espacios públicos? Claro, no hay problema. Como tal, lo que es Franco Javier Guerra y lo que es Isaac Ferreira hicieron un libro llamado Los espacios públicos en Iberoamérica, lo que llevó la ambigüedad y problemas, lo que provocó el siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, como tal, este libro en general trata de que los espacios públicos no son físicos, sino algo más omnisciente, por decirlo así, Ok. en lo cual la sociedad puede participar, dar su opinión a través de elecciones, podría decirse, y sin ningún problema. No es como antes en la política.